Bueno, buen día para todos y bienvenidos una vez más a un nuevo video en este canal. El día de hoy les traigo un video un poco diferente, ya que les voy a mostrar un lugar que está lleno de mucha historia en cuanto a las raíces indígenas, su cultura y la ambición que tenían los españoles en este lugar. Y a continuación les mostraré todo el recorrido y la historia que conlleva la laguna de Guatavita. Para tener un punto de referencia podemos tomar la capital de Colombia, que es Bogotá, y en ruta hacia la laguna puede tardar alrededor de 1 hora y 43 a 2 horas en llegar al lugar. Al llegar al punto nos podemos encontrar con un lugar bien organizado, ya que es una reserva protegida por la comunidad. Adicional que hay un plan turístico donde te asignarán un guía que te llevará por un sendero hasta la cima de la montaña. Hay que tener en cuenta que está prohibido cualquier ingreso de comida, adicional que no se pueden ingresar mascotas, pero si aún así la llevas hay una guardería donde pueden cuidar a tu mascota. De entrada tenemos un vistazo al parque. El recorrido por sendero plano es alrededor de 700 metros y ya subiendo como tal la montaña son 400 metros. Adicional, la entrada por persona tiene un costo de 14.500 pesos. Serían 29. Entonces, ¿cada una cuánto vale? 14.500. 14.500 pesos. Ya dentro tenemos el nombre del parque, la laguna del cacique de Guatavita. También empezamos a ver una gran vegetación y en un pequeño espacio esperamos para el inicio del recorrido. En el recorrido siempre vamos a ir acompañado de un guía que nos irá explicando sobre la flora y fauna de la zona, adicional de la historia que tiene el lugar. Entonces el quiche es una planta epífita. Es una planta epífita. Algo para resaltar es que todo el sendero plano está en ladrillos, lo cual permite una mayor comodidad en el recorrido. Después de un tiempo te empiezas a sentir más atraído a la naturaleza. Todas las preocupaciones y el ruido de la ciudad quedan reemplazadas por una tranquilidad y un deseo de pensamientos positivos. Aquí nos explican algo curioso sobre las casas en forma circular, que su diseño es muy importante para que las energías fluyan y que el techo nos muestra la conexión que debemos tener con el cosmos. Adicional vamos a encontrar dos puertas, una entrada y una salida. Por la primera puerta se entra antes del mediodía de espaldas, con la intención de mirar de donde nace el sol. ¿Para qué se entra de espaldas? Para saludar. Para ver dónde nace el sol. Para ver dónde nace el sol se entra de espaldas. Yo come cosa. Y por la otra puerta salimos de frente para mirar por donde se oculta el sol, porque para los muiscas representaba la trascendencia del espíritu y se refiere a la idea de no morir sino de trascender. Así se ve como tal el diseño interno. Algo que no les había comentado es que es una casa ceremonial y el nombre que le daban los muiscas era Cusmoy. En el centro obviamente tenemos el lugar donde se hacen las fogatas. Adicional, hablando un poco sobre el futuro cacique, a ese niño lo apartaban a los 9 años, a él lo preparaban en Muiquita, que así se llamaba anteriormente Bogotá. Ese dato no lo sabía, llevaba más de 10 años viviendo en Bogotá y no sabía que nuestros antepasados ya le tenían un nombre. Comenten si ya sabían sobre este dato. En las paredes podemos encontrar algunos de los objetos que alguna vez tuvo la laguna de Guatavita. Muchos de esos objetos son muy hermosos, se nota el trabajo y la dedicación que tuvieron en hacer cada pieza, lo cual indica que había una gran experiencia en el manejo de los metales y que no eran simples indios sin conocimientos como lo hizo crear la historia. El trabajo más reconocido es la balsa de oro que se encuentra actualmente en el Museo del Oro. Cuando la descubrieron la asociaron inmediatamente con la ceremonia del dorado. Lamentablemente muchas de estas piezas fueron sacadas por los españoles de su época, las fundieron y las enviaron en lingotes a España, dejando así un vacío ya que se perdió mucha historia de los muiscas. Pero bueno, más adelante les voy a explicar cómo llegaron estas piezas a la laguna de Guatavita y qué significado tenía para los muiscas. Luego seguimos caminando por el sendero, encontrándonos con una gran diversidad de árboles que venían acompañados con diferentes tipos de flores. En un punto nos encontramos con el árbol llamado Guayacán, que para los muiscas era el árbol más sagrado, ya que sostiene el mundo de los pensamientos. Ya después de 30 minutos de caminata, llegamos al final del camino plano, donde es el inicio del llamado boquete, que es la abertura que los españoles le hicieron a la montaña para poder sacar el oro. Dije españoles, pero en realidad fueron los indios esclavizados que fueron obligados a cavar hasta hacerles abertura a la montaña. Ya más adelante les muestro con claridad el propósito de la apertura de la montaña. Hasta este punto estaba el camino de ladrillos y de aquí empezamos a subir en suelo destapado. A simple vista se ve una vegetación súper densa. Hay partes en el recorrido donde la subida es bien empinada. Como recomendación hay que llevar buena chaqueta y, llegado al caso, sombrilla, ya que constantemente está serenando, adicional de estar atentos al suelo ya que es un poco resbaloso. Esta es la travesía. ¿La vista? Después de 20 a 30 minutos de subida ya puedes contemplar todo el panorama. Prácticamente todo lo que se puede ver es vegetación. Estas son una de las últimas tomas que hice antes de llegar a la cima, donde ya nos empezamos a encontrar otra variedad de flores. Bueno, ya finalmente nos encontramos en la cima de la laguna. Aproximadamente duramos media hora subiendo. Como podemos ver, ya se alcanza a ver el lago y más arriba la idea es verlo más imponente.
Bueno, como cuenta la historia, aquí venían nuestros indígenas de toda parte del país a dejar sus ofrendas en la laguna. Hay como un estilo de cúpula. Antes el agua llegaba hasta la cima de la montaña, pero cuando llegaron los españoles empezaron a sacar el agua poco a poco y lograron bajar toda esa gran cantidad de agua. Con ello, con el fin de sacar el oro que dejaban los indígenas que venían y depositaban aquí en el lago. Lo que pasa es que esto es un lugar muy sagrado para ellos. Entonces ellos no venían aquí con pensamientos negativos, ellos venían con pensamientos muy positivos y también con mucho agradecimiento. Entonces la invitación es a que cuando vengamos aquí a la laguna dejemos como todo lo pesado de la ciudad atrás, el estrés y las cosas malas, y solo como arrojemos pensamientos positivos y agradecimiento a la laguna. Bueno, finalmente la intención de venir a este lugar es conectarse un poco más con la naturaleza, conocer un poco más la cultura indígena, lo que quedó atrás, lo que alguna vez fue. Realmente es impresionante todo lo que uno puede aprender que no se ve en la ciudad, y pues nada, muy agradecido con esta experiencia. ¿Qué opinas? ¿Qué opinamos? Que la naturaleza es perfecta, no la merecemos, la estamos destruyendo. Sí, realmente poco a poco se va destruyendo todo lo que se va y lo que alguna vez fue, pero la intención es volver a recuperarlo. Como dato adicional, ya una vez arriba podemos recorrer los senderos sin guía, que nos encontraremos con más miradores donde podremos ver mejor la laguna. Adicional, nos decían que cuando llegaban los indígenas se preguntaban en su lengua ¿cómo estabas? Se decía chima, y para decir que están muy bien decían chime. Bueno, y como pueden ver, está la abertura que hicieron los españoles. Realmente ahí esclavizaron a los indígenas y de muchas formas, con explosivos, a pico y pala, le hicieron abertura a la montaña. Ahí se puede ver el drenaje, el canal que drena el agua, que como les comentaba, el agua llenaba completamente la cima de la montaña. El que era postulado a cacique tenía que durar 9 años dentro de una cueva sin recibir la luz. Una vez pasado ese tiempo, lo traían aquí al centro, lo bañaban de oro y él se despojaba de todas las riquezas como ofrenda al dios del sol, ya que el oro representa, como acabo de decir, al sol, y el cobre representa a la luna, que es relacionada con la mujer. El cacique, para poder completar su última prueba al 9º año, debía estar en una choza, y en esa choza, en el centro, había una fogata. El cacique no podía apartar, o el futuro cacique no podía apartar su vista de la fogata, porque si lo hacía, había perdido la prueba. Y esa pérdida de la prueba resultaba en el corte de su cabello. Si su cabello hace referencia a que eran débiles y no eran merecedores de un puesto de poder. Además, para aumentar más el nivel de dificultad del indígena o del futuro cacique en la fogata, se ponían unas chicas o unas indígenas a bailar desnudas para que el cacique se distrajera y quitara su vista del juego. En ese momento, si el cacique lo hacía, automáticamente perdía y su cabello bailas cortado. Estas mujeres que bailaban alrededor de la fogata eran postulantes a ser la esposa del cacique. Ellas también debían estar 6 años sin tomar el sol. Adicional, que en ese tiempo cosían unos telares o unos bolsos, y según el modelo, el estilo en el que hayan tejido el material y todo en general, era seleccionado el mejor. Entonces, para ellos era muy importante hacer el mejor trabajo de su vida, ya que eso correspondía a ser la esposa del cacique. Adicional, algo que me llamó mucho la atención es que en el idioma muisca, cucha o cuchaguaira, se le decían a las mujeres hermosas como un arcoíris. Entonces,
El término cucha guaira o cucha, que lo traemos a nosotros como le damos otro significado, para ellos era mujer divina. Mujer más hermosa que el arco iris. Y mujer más hermosa que el arco iris. Y guache significa hombre fuerte, caballeroso, el mejor hombre. Y llegaron entonces aquí los españoles y tergiversaron las palabras para que sonaran feas, pero en realidad tienen un significado mucho más lindo que el que le estamos dando hoy en día. Cuando aparece esa costra naranja en los árboles, significa que el aire es 100% puro, y eso lo tienen mucho los árboles que hay aquí en el lugar. Este es otro ángulo de cómo se ve la V de la apertura que se le hizo a la montaña. Vamos a iniciar con este proyecto también, traer contenido variado. Vamos a iniciar con visitando este tipo de lugares, conociendo más de toda Colombia, sus diversidades, y así poderles transferir este tipo de conocimiento, que de verdad es muy bueno saberlo y conocerlo. Y bueno, hasta aquí este video. Por favor, comenten qué tal les pareció todo el recorrido y toda la historia que trae esta laguna del Cacique de Guatavita. Adicional, espero que me apoyen con un like, se suscriban, y no siendo más, nos vemos en el próximo video. Hasta luego.